Ya, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación. Un honor. Yo soy, como me presentaron, médico de la UTI, de cuidado intensivo, así que espero poder transmitirle algo que les pueda servir en la urgencia, aunque no es mi especialidad, así que ese es mi principal conflicto de interés. Partamos. Esto claramente está complotando. Voy a tener que pasar manual, parece. No hay cómo pasar diapositivas, perdona, pero no... Ya, me las pasarán, parece. Vamos a dividir la presentación en dos partes, bien brevemente. Primero vamos a hablar de timing, tiempo en el uso de antibióticos. La siguiente. El principal mensaje en este tema para llevarse a la casa, para ser súper concreto, yo quiero tratar de transmitir algo que les sea útil, es que anteriormente, ¿cierto?, en los tiempos antiguos, llamémoslo así, hasta hace poco, la idea era contener los antibióticos, sigue siendo contenerlos, pero el paciente llega a urgencia, contener los antibióticos, ocupar dosis bajas de manera de hacerlo costo efectivo, evitar los efectos secundarios. Gracias, dice. Y cursos largos para erradicar los gérmenes. Claramente este paradigma ha cambiado. El doctor Lippmann de Australia, que va a estar aquí la próxima semana en el curso de medicina intensiva, aprovecho para pasar la invitación, encabeza claramente este nuevo paradigma sobre los cuales hay cada vez más evidencia que es muy por el contrario a partir con antibióticos en pacientes graves, en la urgencia, rápidamente pegar fuerte. Vamos a ver por qué. Y pegar fuerte desde un principio, pegar fuerte con dosis suficientes, evitar las dosis bajas que generan resistencia y, a diferencia de lo anterior, acortar los tratamientos antibióticos. En la UTI cada vez acortamos más los antibióticos, cada vez hay más evidencia de que con 7 días de tratamiento uno erradicó el germen, lo que tiene después las consecuencias inflamatorias, pero no infecciones cabalgantes, en la mayoría de los pacientes, por supuesto. Así que pega fuerte y tranquilo a la casa. Ese es como el mensaje para llevarse en esta parte. ¿Por qué? Trabajo original, doctor Kumar, es importante conocer los trabajos originales. Año Critical Care Medicine 2006, paciente que viene con hipotensión en la urgencia, y el doctor Kumar muestra que un paciente que recibe antibióticos antes de la media hora tiene una sobrevida de un 80%. Un paciente que recibe los antibióticos a las 4 horas tiene una sobrevida del 55%. O sea, el tiempo en que doy el antibiótico, como ustedes saben, pero no hay... Mientras más lo diga uno, mejor. El tiempo, la precocidad del antibiótico es fundamental en la sobrevida del paciente. Los estudios, es un estudio retrospectivo en 2.700 pacientes. Los estudios que hay hacia adelante no son mucho más grandes tampoco. Hay algunos prospectivos, la evidencia original, la verdad que no es tan fuerte, pero parece que ya no es ético hacer un estudio prospectivo randomizado, antibiótico a la hora y antibiótico a las 5 horas. Eso es tema cerrado. Así que ojalá, antes de la hora, no ojalá, siempre, antes de la hora, paciente con hemocultivos tomados y antibióticos puestos. Pero no basta que sean precoces, tienen que ser apropiados. También, cada vez más evidencia, este es un estudio del Critical Care Medicine también, 2010, y fíjense que desde que el paciente se pone hipotenso hasta que recibe los antibióticos apropiados, la mortalidad en la primera hora, 25%, en cambio a las 4 horas, 42%. O sea, no me basta, le di la penicilina al paciente séptico grave que viene del hospital hace 2 semanas, sino que tengo que darle el antibiótico correcto, precoz y correcto. Este estudio también del doctor Kumar, también retrospectivo en 5.000 pacientes en la revista Chest, 2009. Fíjense que en gris, pacientes que sobreviven, en negrito los que no sobreviven. El hecho de dar el antibiótico apropiado reduce o aumenta la sobrevida en 5 veces en todo tipo de pacientes, pacientes con cultivos positivos y negativos, en neumonía, en infecciones intraabdominales, en infecciones cutáneas o en cualquier germen. Donde busque, voy a encontrar siempre antibióticos precoces y apropiados, por foco, por tipo de germen, etc. ¿Cómo sé yo que un antibiótico es apropiado o no? ¿Cierto? Si el paciente viene llegando, tengo que decidirlo antes de 1 hora, no me puedo empezar a hacerle cultivo y esperar y hablar con la doctora de microbiología, no, tengo que decidir ahí. Bueno, tengo que considerar, lamentablemente aquí, la medicina, ¿cierto?, nos obliga a actuar con lo más probable. Considerar entonces el contexto del paciente, su historia médica, sus comorbilidades, patrones locales de susceptibilidad y sitio de infección. Yo creo que un médico, todos nosotros, yo en la UTI me lo exijo, yo creo que en la urgencia es exactamente lo mismo, yo tengo que conocer la susceptibilidad del lugar donde yo trabajo.
¿cierto? Es distinto trabajar en África que trabajar en Santiago, distinto en Santiago que en Centroamérica, etc. ¿Qué gérmenes tengo y cuáles son sus susceptibilidades? Respecto al contexto del paciente, ¿cierto? Saber si es un huésped normal o inmunosuprimido, si la infección es comunitaria, grave, intrahospitalaria, en mi caso, ¿cierto? O nosocomial, asociada a atención de salud o nosocomial. Respecto a la historia médica, ¿cierto? Yo sé que esto es un poco latera esta diapositiva, pero es que es súper importante, nunca va a estar de más recalcar qué elementos me hacen sospechar que yo tengo que subir el antibiótico, hacerlo más complejo, ¿no es cierto? Pacientes que tengan uso de antibiótico en los 3 meses previos, hospitalizados, pacientes que tengan, diálisis, etc. Estos mensajes, yo sé que ustedes los pueden buscar, ventilación mecánica hace más de 5 días, inmunosupresión, patología pulmonar estructural, etcétera, etcétera. Riesgo de fungemia, cada vez, si uno pesca la epidemiología de la sepsis, las fungemias van en ascenso. Y no solamente en pacientes intrahospitalarios, sino también en pacientes que consultan en urgencia. Y tener claro qué pacientes pueden ser para no fallar desde un principio. Respecto a los patrones de susceptibilidad, yo les muestro esta diapositiva. Esta es una foto media mal tomada con el teléfono. Nosotros acá en la Católica, nuestro equipo de vigilancia genera la susceptibilidad, por ejemplo, les saqué la foto, enterobacterias de procedencia ambulatoria. Entonces yo sé que ese paciente llega con una coli, si le dejo AMPI, el 45% va a andar bien nomás. No, pues, ¿no es cierto? Uno exigiría por lo menos un 70-80%. Entonces voy a tener que elegir cefotaximo, si lo voy a hospitalizar, etc. Precoz y apropiado. Y para saber lo apropiado tengo que saber el contexto del paciente, saber los patrones de susceptibilidad y saber, obviamente, el sitio de infección. Ya eso está de perogrullo, ¿no es cierto? Pielonefritis tratamos con cierto antibiótico, las infecciones de piel con otro. Y establecemos protocolos de atención que nos aumentan las tasas de acertarle al antibiótico. Esto es crítico. Achuntarle al antibiótico correcto es crítico en los pacientes graves. Voy a seguir. Ok. Precoz y apropiado, no hay duda. Aquí entramos con algunas dudas ahora. Por ejemplo, si hay que combinar los antibióticos o no. El doctor Kumar, de nuevo, que se dedica, como ustedes pueden ver, a esto, 4.600 pacientes antiosépticos con cultivos positivos en la urgencia, 28 centros, 2.948 en monoterapia y 1.700 en antibióticos combinados. Veamos la diferencia. Ustedes pueden ver acá que está escrito al revés, días libres del problema. Entonces, días libres fuera del hospital, ustedes ven los pacientes días libres fuera de la unidad de cuidado intensivo, la última línea, concentrémonos, 14%, 19%, significativo. O sea, los pacientes con terapia combinada, según este estudio retrospectivo, andarían mejor que los pacientes en monoterapia. Y fíjense las curvas sobre vida, cómo se separan precozmente, ¿cierto? Muy bien. En estos estudios, y obviamente esta es una presentación breve, no se puede extender, yo los invito, cuando les guste un tema, leer los estudios originales, porque se van a encontrar que la evidencia de los estudios precoces es retrospectiva. Se van a encontrar, por ejemplo, pacientes que tienen sobrevía. Por ejemplo, este estudio, es correcto que la curva sobrevía se separe precozmente, ¿cierto? Si el tema es una intervención precoz. Si la curva fuera igual y se separa al día 240, raro que el efecto sea el antibiótico que yo elegí. ¿Se fijan? Es interesante leerlo. Pero bueno, acá tenemos que pareciera ser por este estudio retrospectivo del año 2010 que la terapia combinada es mejor. Sin embargo, acá hay un montón de literatura a favor y en contra, por eso lo pongo en signo de interrogación. Este estudio, por ejemplo, un metaanálisis publicado en el Lancet del año 2004, y fíjense que ellos pescaron todas las infecciones por gram negativo y ellos ven que la terapia monoterapia contra terapia combinada no hay ninguna diferencia. En cambio, cuando analizan el grupo de Pseudomonas, se encuentran que en todos estos estudios, que son 6 estudios, la terapia combinada para Pseudomonas es útil. Por eso, la literatura, si ustedes leen las guías clínicas ahora, una guía clínica que es la consecuencia de estos trabajos. Esto es un metaanálisis, o sea, la consecuencia de esos 6 trabajos, les va a decir, ocupe monoterapia, excepto en Pseudomonas, excepto en neutropénicos, y la evidencia por neutropénicos, esa sí que es débil, digamos. Sin embargo, las guías lo sugieren, yo creo que es lo correcto, que estas son las guidelines de la Clinical Infectious Disease, ¿cierto?, de la Sociedad Americana de Enfermedad Infecciosa, y lo que dicen es que combina antibióticos, acá, y agregue otro antibiótico si es que el paciente está hipotenso. O sea, pacientes graves, combina antibióticos. Pseudomonas, pacientes neutropénicos inmunosuprimidos. Así que combinan neutropénicos también. Y como ustedes saben, las bacteremias por estreptococo, también uno combina antibióticos. ¿Qué otra pregunta? Súper importante, control del foco.
No saco nada con ser un médico extraordinario que se conoce todas las patrones de susceptibilidad, que da el antibiótico en el triage, le empieza el antibiótico al paciente, que le da a todos los pacientes carbapenémicos con aminoglicósidos, no es imposible no achuntarle, y además le agrega una equinocandina. Si es que tengo el foco desbocado, ¿no es cierto? Tengo que controlar el foco. Yo creo que todos nosotros, en intensivo, pero en la urgencia también, súper presente, si no de foco al paciente, no se va a mejorar. De hecho, en este estudio prospectivo en 154 pacientes, publicado en 2014, está fresquito, ustedes pueden ver cómo, si un paciente, en este caso, tiene una perforación intestinal, la sobrevida, si va a pabellón antes de 2 horas, es casi 100%, pero si va a pabellón a las 6 horas, la mortalidad es 50% prácticamente. O sea, ser agresivo en esto. Yo creo que si hay algo que los distingue a ustedes y les envidio, es la proactividad y la agresividad en el buen sentido frente a sus pacientes. Misma cosa, esto es un doctor Marshall, lo quise poner en este paper, que es medio fome ponerlo así, pero el doctor Marshall, canadiense, él se ha dedicado muchos años a todo el tema de control de foco, hace clases, publica, así que si alguien quiere leer sobre control de foco, esta es la persona. Y básicamente esto es drenar, debridar y remover los devices. Acuérdense que sacar los devices infectados, los catéteres infectados, subcutáneos, tunelizados, lo que sea, es parte del control de foco. Esto no es tan de urgencia, pero igual lo quise poner. De escalar, tenemos que acortar los tratamientos antibióticos, ¿cierto? Yo sé que ustedes eventualmente siguen pacientes, ¿cierto? Además que hay unidades en nuestro país, ¿cierto?, que se quedan con los pacientes en la urgencia mucho tiempo, en unidades de observación. Hay que descalar en el sentido de disminuir la intensidad y acortar tratamiento, en el doble sentido. Estamos dejando tratamientos por 2 o 3 semanas que a veces no tienen ningún sentido, solo para tranquilidad nuestra, sin ninguna evidencia. Se sugiere que de escalar y suspender antibióticos precozmente, seguro, disminuye resistencia, disminuye toxicidad y disminuye evidentemente los costos. La Survival Sepsis Campaign, con todas las limitaciones que tiene, los que no la conozcan, aprovecho de introducirla. Los médicos muy inteligentes, ¿cierto?, se juntaron y dijeron: tenemos que ordenar el manejo de la sepsis en el mundo, tiene una mortalidad de 50 a 60% pacientes con shock séptico, ordenémoslo, y crearon esta campaña, digamos. Tiene detractores porque tiene algunas cosas que no nos gustan, a mí tampoco, pero hay que reconocerle que al menos permite ordenar el manejo en muchas unidades. Y las guías dicen, no sé si lo subrayé, ¿no? Respecto de escalar, el régimen antimicrobiano debe observarse, ¿no es cierto?, todos los días para poder desescalar, para prevenir la resistencia, la toxicidad y reducir los costos con grado 1B, o sea, con buena evidencia. Y nosotros sugerimos que la duración de la terapia debe ser 7 a 10 días si es que no hay evidencias de que la infección persista o que sea neutropénico el paciente, que a veces hay que persistir más tiempo. Sin embargo, la evidencia no es tan... Pucha, me quedó pésimo esto. En fin, este es un estudio publicado en agosto del 2014, una presentación muy actualizada, y ustedes pueden ver acá que no es tan lineal esto, no es tan fácil decirlo. Estudio prospectivo randomizado multicéntrico en sepsis severa, desescalaron en 59 pacientes y en 57 pacientes los médicos decidieron mantener la terapia. ¿Qué sé yo? Ingresó con imipenem, amikacina, 57 pacientes siguieron igual y 59 que les pareció que estaba mejor desescalaron a otro esquema más básico. No es intervencional, sino que lo que se hace es que, salvo el que continúa. Y ustedes pueden ver que el número de días de antibiótico, aquí no se cacha nada, lo de acá es desescalar y lo de acá es continuación. Fíjense que al final los que desescalaron tuvieron más días de antibiótico, significativo. Y, en fin, lo que les quiero transmitir es que los que desescalaron en este caso tuvieron más días de antibiótico y eventualmente esta evidencia en contra. No es tan claro cómo hacerlo, digamos. Este también sobre la escalación, es un estudio prospectivo en 712 pacientes y acá lo que sugiere es que los pacientes que desescalan, todo lo contrario, el porcentaje de mortalidad es más bajo, lo cual se puede deber a que son menos graves, no queda claro en el estudio, o bien que la terapia de escalación puede ser mejor. Quiero transmitirles que la medicina no es fácil, ¿cierto? El tema del desescalar o no, probablemente lo que sí es cierto es que es acortar el tratamiento. Lo de bajar la intensidad del tratamiento es más discutible en la literatura todavía. De hecho, la Cochrane, ustedes todos conocen la Cochrane, ¿cierto?, que es como quien dice, la fábrica de producir las conclusiones de los muchos estudios. En el 2013 publica En la práctica, en verdad, sobre el tema de escalar en pacientes con sepsis severa y shock séptico. En la práctica no hay ningún estudio, así que no se puede concluir ni una cuestión. No hay estudios publicados, no hay RCT publicado sobre el tema, así que en realidad siga su práctica estándar. Mi consejo, acortar la terapia y lo de disminuir la intensidad paciente a paciente. Cortito,
hay harta literatura en antibióticos sobre ocupar biomarcadores como la PCR, la procalcitonina, para poder regular los antibióticos. También es un tema quizá un poco más ajeno a la urgencia, pero básicamente señalarles que hay mucha gente diciendo que eventualmente uno pudiera acortar la terapia antibiótica, no solamente porque asumir que a los 7 días se acabó la infección, sino viéndola cómo cae la PCR o la procalcitonina, o no solamente cómo cae, sino que el delta de cambios. El delta de cambio significativo, suspender, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en detalle, pero hay distintos estudios, por ejemplo ven como de 7.9 días, ocupando un protocolo algoritmizado con procalcitonina, baja de 8 días a 6 días, lo cual es significativo, y de 8 a 6 son 2 días menos significativos, pero es uno de los muchos estudios. La Sociedad Americana, esta revista del 2011, Clinical Infectious Disease, sugiere que uno podría usar estos marcadores para poder regular su tratamiento antibiótico, pero reconoce que no hay ningún biomarcador perfecto. Así que también quedan publicaciones por venir, digo, ¿ya? Para poder concluir cosas acá. Ok, eso sobre el tiempo. Precoz, apropiado. Dosis, ahora, ¿cómo regular la dosis en los pacientes? Esto sí que es complejo. Tenemos que revisar un poquito brevemente de farmacocinética y farmacodinamia, conceptos súper sencillos. La farmacocinética hace referencia a nuestro proceso de absorción del fármaco, cómo el fármaco llega al sitio de acción. Y cierto está el tema de la absorción, básicamente asumir que los pacientes con sepsis severa, shock séptico, no van a absorber el intestino, así que preferir las vías endovenosas. Y esto es clave, el tema del volumen de distribución. Y aquí, si tengo que entregar un mensaje, este sería, junto con el precoz y apropiado, este sería el tercer mensaje, y si se queda en el subconsciente, ultra feliz. En los pacientes inflamados, pancreatitis, quemados, pero sépticos, shock séptico, el volumen de distribución está aumentado. ¿Qué significa esto? Los antibióticos pueden ser hidrofílicos o lipofílicos. Los hidrofílicos se quedan en el plasma, se quedan en el agua. ¿Y qué pasa si yo le entrego a un paciente 5 litros de reanimación? Y todos estos 5 litros se van al tercer espacio, a la piel, al intestino, a los pulmones. Esto aumenta el espacio en el cual se distribuye el antibiótico y por lo tanto disminuye su concentración plasmática. Por tanto, si yo leo el Sanford, muy bonito aquí, leo el Sanford, el libro del antibiótico o lo que me enseñaron en clase en pregrado, y digo, la vancomicina se da 1 gramo al día o 1 gramo cada 12, me voy a quedar corto en la dosis. Entonces, no solamente basta dar el precozmente apropiado, sino que tengo que ajustar mis dosis a este volumen de distribución aumentado en estos antibióticos, sobre todo los antibióticos hidrofílicos, que vamos a ver cuáles son. Aquí está. Los antibióticos hidrofílicos son básicamente los beta-lactámicos, o sea, penicilina, cefotaxima, carbapenémico, tazonam, todos son hidrofílicos. Los que son lipofílicos, la vancomicina y los aminoglicósidos también. ¿Ya? Así que casi todos. Los lipofílicos son la fluoquinolona, los macrólidos y el nimesulid. Pero tener súper presente, el volumen de distribución de estos antibióticos está aumentado y me voy a quedar corto si sigo las normas normales, o sea, las normas comunes que se estudiaron en pacientes sanos, en voluntarios sanos, al cual se le inyecta el antibiótico y se le mide la concentración en el tiempo. No aplica a mi paciente grave con tercer espacio, que le paso 3 litros, 4 litros y sigue hipotenso. Vimos entonces absorción, volumen de distribución, el metabolismo no me quiero detener mucho, además que hay poco estudio, los estudios son todos malos. ¿Qué hacer con el hígado malo? Estamos todavía bien en la duda, pero sí detenerse en el tema de la excreción renal. El riñón finalmente es la vía de eliminación para la mayoría de los antibióticos o de sus metabolitos, así que es fundamental tener súper presente que en la inflamación aguda grave el paciente pierde función renal. Está descrito que puede aumentar un poco el clearance renal al principio, pero después la va a perder seguro. Así que va a tener menos clearance. Entonces, si yo sumo un volumen de distribución aumentado en el cual el antibiótico baja sus concentraciones, tengo que darle más. Pero si tengo un riñón disminuido, tengo que darle menos, porque se acumula. Entonces, ¿qué hago? Dios mío. Veamos. Esto es lo mismo, me lo voy a saltar, es lo mismo dicho de otra manera. Pero dejemos eso en el cajón un segundo. Entonces tengo que considerar, por un lado, la farmacocinética de la droga, ¿cierto? Cómo llega desde que la doy al sitio de acción. Pero también tengo que considerar la farmacodinámica de la droga, que es cómo actúa, cómo es efectiva, intrínsecamente. Y vamos a decir que hay 2 tipos de antibióticos, para hacer el cuento fácil. Los primeros son los antibióticos que dependen de cuánto... Voy a partir más atrás, perdónenme. Hay algo que se llama MIC, eso soy muy básico. Es la concentración inhibitoria sobre la cual yo empiezo a matar los gérmenes. Bajo la MIC, gérmenes vivos. Sobre la MIC, gérmenes muertos, digámoslo así, súper burdamente. Entonces, hay antibióticos que matan
de acuerdo a cuánto tiempo están sobre la MIC, ¿sí? Que son los que se llama tiempo dependientes y que son los betalactámicos, la clinda, la claritro, la inesolit, etc. ¿Cuánto tiempo? Betalactámico, va a ser el cuento fácil. ¿Cuánto tiempo están sobre la MIC? Y está el segundo grupo, que son los que dependen cuánto tiempo, o sea, cuán grande es el pic sobre la MIC. ¿Ya? ¿Cuánto es el pic sobre la MIC? Bien lo digo, ¿ya? Que son los aminoglicósidos, básicamente, el metronidazol, aminoglicósidos, es la familia típica. Digamos. Me preguntan, ¿cómo actúa la micacina? A mí me da lo mismo que esté todo el día sobre la MIC. Lo que quiero es que cuando la doy, esté un montón, 8 veces, entre 6 y 8 veces sobre la MIC. ¿Ya? Ese es mi objetivo. No me interesa el tiempo que está. A diferencia de la cefotaxima, que lo que quiero es que esté todo el tiempo sobre la MIC. No me interesa el PIC. ¿Ya? Y hay un tercer grupo que se parece al PIC, que es el área sobre la MIC. Tiene que ver con una mezcla de tiempo con PIC. ¿Ya? Que es el área sobre, y aquí están la fluoroquinolona, está la vancomicina también. Ok, eso sobre farmacodinámica. Saber entonces cuáles son cuáles. Están los tiempos dependientes, que dijimos que la familia típica son los betalactámicos, evidentemente los carbapenémicos, que son betalactámicos. Están los que dependen de la PIC, que son los aminoglicósidos como familia típica, y están estos de concentración, de área, que está, de aminoglicósidos, perdón, que decía. Ya. Entonces, ¿qué les puedo transmitir de lo que hemos dicho? En urgencia, sobre todo, con toda humildad. Porque la evidencia tampoco es tan potente, pero ya la acumulación de evidencia nos parece suficiente y nosotros actuamos de esta manera intensiva, por lo menos. Antibiótico precoz, apropiado y en dosis de carga. Dosis de carga, eso me encantaría que se llevaran. No sacan nada cuando me dicen, oye, me entregan un paciente en la urgencia, otra urgencia por supuesto, y me dicen, doctor, sí, tiene tal cosa, pero le pasamos, qué sé yo, paciente shock séptico grave, un gramo de ceftriaxona. No, pues. Primero, fue precoz, excelente, pero primero, un gramo de ceftriaxona con paciente con shock séptico grave, no, pues, ¿cierto? Más intensidad. Y un gramito, pues, no, tampoco, necesitamos más, quiero una infusión eventualmente, etcétera, más disquisición. Dosis de carga. Respecto a la dosis de carga, lo que busca, ¿cierto?, es evitar todo este tiempo que pierdo para llegar a niveles terapéuticos. Rápidamente ir al nivel terapéutico y después mantenerme ahí arriba. Por ejemplo, la vancomicina tiene un volumen de distribución de 0,7 litros por kilo. Es un número mágico, 0,7. Si yo reanimo a un paciente con 3 litros de volumen, voy a tener que el volumen de distribución aumenta a 1 litro por kilo. O sea, tengo más volumen de distribución. Y créanme que si yo le doy un gramito, voy a quedar con niveles de 14, que créanme que son insuficientes, son los niveles PIC, que en vancomicina son discutibles, pero son insuficientes. Recién con 25 miligramos por kilo, o sea, un paciente de 100 kilos, para ser más fácil, porque no me da para multiplicar por 70, son 2,5 gramos, para que se hagan una idea. Estamos hablando de 2 gramos de vancomicina para empezar a conversar en bolo, en este ejemplo, en un paciente con el volumen de distribución aumentado. Por ejemplo, estos son ejemplos. En amicacina, un estudio publicado en el 2010 en el Critical Care Forum, un estudio multicéntrico prospectivo en 74 pacientes con shock séptico. La amicacina tiene que estar en nivel 8 veces sobre la CIM, 6 a 8 veces, como les dije, porque actúa por PIC. Entonces, si yo doy una dosis normal, fíjense que en este estudio, solamente todos estos pacientes estaban bajo la concentración PIC necesaria. Y si ustedes lo ven de otra manera, cuando le dieron 15 miligramos por kilo, solamente el 9%, que es la dosis típica de amicacina, 15 miligramos por kilo es la dosis típica que dice el Sanford, solamente el 9% va a lograr estos niveles PIC. Si yo le doy 30 miligramos por kilo, el 79%. O sea, insisto, la dosis de carga va a lograr niveles suficientes. Nosotros en particular, les comparto estas guías, no sé si ustedes tienen acceso después de la presentación, no sé si les interesan tampoco. Nosotros nos juntamos en la Sociedad de Infectología, discutimos, a nivel local por lo menos, creamos estas guías y para darle ejemplo. Paciente llega con neumonía intrahospitalaria, por ejemplo. Partimos con, deja buscar más interesante, por ejemplo, asociada a ventilación mecánica, banco, 30 miligramos por kilo, es una dosis súper alta. Luego 15 miligramos por kilo cada 12 horas. O sea, partimos con una dosis de carga y después ajustamos. Y después vamos viendo los niveles. Más imipenem. Banco imipenem en este caso es nuestro esquema para una neumonía asociada a ventilación mecánica con germen desconocido. Por ejemplo, en un shock séptico comunitario que les llega a ustedes de nuestro esquema que propondríamos a la urgencia, porque no lo vamos a imponer evidentemente, lo que nosotros hacemos cuando llega a la UTI, a un paciente con un shock séptico comunitario sin foco claro, cefipime 2 gramos cada 8, amicacina
30 miligramos por kilo. 30 por 7, son 2 gramos de amicacina en carga. No son 750 miligramos ni un gramito, 2 gramos en carga. Luego ajustamos y luego vamos reevaluando más clindamicina. Y así en el fondo, ¿ya? Transmitirle esto de la dosis de carga. Y el otro consenso que llegamos es que la dosis de carga no la ajustamos por función renal, porque decíamos en delante, ¿se acuerdan? Tengo un paciente que tiene volumen de distribución aumentado, pérdida de concentraciones plasmáticas, pero que no excreta. Entonces puede aumentar su concentración plasmática. Bueno, para hacer el cuento fácil, la primera y la segunda dosis, olvídese el problema, dosis de carga. Predomina el aumento del volumen de distribución. La función renal la ajustamos después con las dosis de mantención, que como les quiero mostrar acá, esto sí que es un desastre, porque si hay poca evidencia en general, aquí sí que no hay nada de evidencia que hacer, hay, pero toda básica. Respecto a la dosis de mantención, hay mucha más incertidumbre, falta de estudios de información. Si ustedes se fijan, la variabilidad es altísima respecto a casi todos los antibióticos. Como les dije, ¿cierto? Hay volumen de distribución aumentado, por lo tanto disminuye la concentración plasmática, hay metabolismo alterado, hay excreción renal disminuida, por lo que aumenta, hay terapia de reemplazo renal, ¿cierto? Empezamos a dializar al paciente, hacerle hemofiltración, disminuyen más los niveles. Entonces, si uno quisiera pescar un computador y decir, ya, en este paciente de 100 kilos, cardiópata, vamos a calcular su dosis adecuada. No se puede, no existe el programa. No existe el programa. Aunque yo quiera, si yo trato de estimar por un parámetro farmacocinético cuál va a ser la dosis correcta del paciente para tener los niveles correctos, no lo voy a lograr. Por lo tanto, lo que se sugiere es mirar el otro lado de la moneda. Bueno, tomemos la muestra de sangre y tenemos niveles. Pero como ustedes saben, tenemos niveles de banco, tenemos niveles de amica a veces, pero no hay niveles de beta-lactámico. No existen. Hay empresas que están trabajando en esto, pero no hay todavía. Entonces, en la medida de lo posible, digamos. Y lo otro es seguir la clínica, ¿no es cierto? Que al final es lo más importante. En general, en los antibióticos tiempo dependientes, como los beta-lactámicos, los carbapenémicos, como requieren de tiempo, uno en general lo que quiere es mantener los intervalos. Ya dimos la dosis de carga, estoy en mantención ahora. Lo que hago es bajar la dosis, pero mantener los intervalos, de manera que siempre estén sobre la MIC. O incluso lo que hacemos es dejar infusiones. Cada vez hay más evidencia que las infusiones continuas o alternadas, pero infusiones de larga, mejoran la curación microbiológica del paciente. No hay estudios que mejoren sobrevida todavía. Nosotros dejamos el Tazonam en 8 horas, a infundir en 4 horas, cada 8 horas, y el Meropenem a infundir en 3 horas. Hay harto estudio ya que muestra que los antibióticos tiempo dependientes, en particular estos dos, mejoran la cura microbiológica con estas infusiones prolongadas y no el jeringazo en bolo. Y si son concentración dependiente, como el aminoglicósido, mantengo la dosis para lograr el pic, pero aumento los intervalos, porque me interesa el pic. Y después aumento los intervalos porque tengo el efecto post-antibiótico que se llama. Estos son consejos generales, evidentemente. Insistir, ¿cierto?, que si yo tengo menos del 100%, estos son ceftazidima y cefipime, así que son beta-lactámicos, tiempo dependiente. Si no estoy todo el tiempo sobre la MIC, tengo más mortalidad, digamos, tengo más falla. Si estoy sobre la MIC el 100% del tiempo, tengo mucha más curación, evidentemente, digamos. Es así. Esta es la penúltima diapositiva, no se estresen. Y aquí sí que está el caos total, que es ¿qué hago? Si a todo el problema le agrego una máquina de diálisis al lado, o peor, de hemofiltración, que filtra más todavía, ya ahí queda la embarrada, ahí claramente ojalá tener niveles, o claramente hay que subirse en las dosis. ¿Cuánto hay que subirse? No es claro. Hay una serie de fórmulas publicadas en la literatura, ninguna está validada. Nosotros, por ejemplo, publicamos este estudio, trabajamos con el grupo de Lindman, que va, insisto, viene la próxima semana al curso de medicina, que es este mismo auditorio. Y pueden ver claramente que pacientes que están con hemofiltración, estos dos días, créanme, pacientes, miremos este en particular, ahí está la MIC. Fíjense que si el paciente recibe 750 cada 12 horas, paciente anúrico, en hemofiltración, una dosis alta para un paciente anúrico, 750 cada 12, cae bajo la MIC, digamos. Así que en pacientes en hemofiltración continua nosotros duplicamos, triplicamos las dosis para que tenga antibiótico el paciente, si no al final le hacemos más mal que bien. Eso. Así que conclusiones. La decisión en cuanto al momento, ¿cierto? El tipo de antibiótico y la dosis debe ser hecha rápidamente. Ustedes lamentablemente son los que están ahí en la puerta y en minutos tienen que decir qué antibiótico lo antes posible y en la dosis correcta. Así que los compadezco. La indicación debe ser precoz, como dije, apropiada y suficiente. Insisto, estudien las dosis de carga, vean si les convence. Creo que sería un paso que si no lo tienen aplicado podría ser súper interesante. En pacientes con falla de órganos, renal o hepática, no se complique. El paciente está anúrico, doctor, sabe que mi mamá hace 2 días que no hace pipí, chuta, le voy a dar medio gramo de ceftriaxona. No, denle todo el combo completo y después arreglamos
en el camino de la carga, digamos, pero tiene que recibir suficiente antibiótico precozmente y apropiado. Y en la medida de lo posible, ¿cierto?, monitorizar niveles. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Regueira. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Acá? ¿Doctor Pellegrini? Sí. Doctor Regueira, acá en el fondo. Ahí al fondo. Una pregunta que se repitió harto en el auditorio y que va súper ligada a nuestro setting. Quedó súper claro el tema de los antibióticos precoces desde el servicio de urgencia, pero para nosotros también más de alguna vez es una batalla tomar hemocultivos en este mismo setting. ¿Cuál es su opinión respecto a iniciar antibióticos muchas veces sin hemocultivos o esperamos los hemocultivos aunque se demoren para empezar los antibióticos? Y si es que vamos a hacer eso, ¿qué tiempo de latencia tenemos entre la primera dosis de antibióticos y que el hemocultivo se negativice? Muy bien, gracias. Me encantaría ser infectólogo para responder bien. No. Evidentemente estamos todos sometidos a carga laboral importante, digamos. Acá estamos hablando del mundo feliz, digamos. Si yo tengo una enfermera para 10 Vox, evidentemente es complicado que mi enfermera se apure en tomar el hemocultivo para yo poder darle rápido el antibiótico. Pero en el mundo ideal, todo paciente debería tener hemocultivo, digamos. La respuesta correctamente política es todo paciente con hemocultivos tomado ante los antibióticos, porque después yo puedo escalar en base a eso. Y finalmente es muy importante contar con la etiología en la evolución del paciente. Desconozco el tiempo de negativización de los hemocultivos después del antibiótico. Yo me imagino que es precoz. Así que yo recomendaría, y eso es lo correcto, y es tomar hemocultivos antes, y evidentemente en el mundo ideal tener una enfermera rápidamente tomar hemocultivos para rápidamente poder pasar los antibióticos. El tiempo que importa, es tiempo que está más demostrado, es tiempo desde el inicio de la hipotensión hasta el antibiótico. Por lo tanto, esto tiene que ser bien precoz, porque si el paciente llegó hipotenso al triage, lo ideal es que entre al tiro al Vox. Digamos, si del triage se queda esperando, ¿cierto?, que se ingrese al Vox, estábamos contando todas esas horas también, digamos. Eso. Muchas gracias, doctor Regueira.